El anticristo. Él reunirá, hermano y hermana, amigo y amiga en Cristo Jesús. El anticristo reunirá todos los ejércitos del mundo para atacar al pueblo de Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Y miremos a dónde establecerá esos campamentos. ¿Qué dice Dios a través de la palabra? Él establecerá sus campamentos y reunirá sus ejércitos en un lugar llamado Armagedón, en Israel. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 45. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Siempre lo manifiesto. Hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, tenemos que tener muy en cuenta que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, aquel que dice Dios en su palabra y escrito está en Génesis 1:1, el que creó los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que te creó a ti, que me creó a mí, aquel que nos dio ese aliento de vida. Él le habla es a la iglesia. Por eso, como siempre lo he manifestado en la primera carta de los Corintios 2:14, dice que para el mundo esto es locura, ya que ellos nunca lo podrán entender porque todo esto debe discernirse espiritualmente. Entonces, vamos allí al libro de Daniel. Vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Y los reunió. Lo miramos allí, que él reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los reunió. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a buscarlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis 16, 16. Dice la siguiente forma. Y reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así lo dice Dios en su palabra, en el libro de Revelación, hermano. Bien, cuando nosotros estamos hablando de este tema, estamos ya en la semana 70. Ya prácticamente, hermanos, aquí estamos en la tribulación que consta de 7 años dividida de 2 partes. En la mitad del tiempo, como lo veremos más adelante, él entra exactamente en la mitad de la semana, a los 3 años y medio, y profana el templo. Allí comienza la gran tribulación. Bien, todos miramos nosotros que a pesar de las creencias, la arrogancia de que él puede vencer a Dios, de este hombre, pero ¿por qué piensa de esa forma? Porque como dice Dios en su palabra y escrito está, es un hombre, prácticamente está allí, el que está gobernando es Satanás, el mismo diablo en persona que el Señor lo reprenda junto con todos sus demonios. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces miramos que el destino final del anticristo. Pero ¿quién es el anticristo? Para que nos demos cuenta. Dios habla en su palabra en el libro de Apocalipsis 13, habla del 666, que yo ya he hablado de esto en muchas ocasiones, en muchas enseñanzas, de la bestia. Es la misma persona cuando yo he hablado o hemos hablado de un gobierno de un solo hombre. ¿Por qué? Porque él será ese anticristo ya en la gran tribulación, pues no se sabe, de todas maneras se cree que por la economía de tantos juicios que hay, que la economía mundial comenzará a debilitarse y entonces a través de esto él se aprovechará y tomará el control de todo el mundo para que todos estos gobiernos le entreguen el mando a él. Entonces ahí vemos el gobierno de un solo hombre. Bien, entonces el anticristo se determinó hace ya, nosotros miramos que el destino final de ese anticristo, de ese hombre, se determinó ya hace mucho tiempo, y él será
completamente destruido y derrotado de proporciones, digamos, tremendas. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, el que lo vencerá. Ahora miramos nosotros en Daniel 7:26. Vamos a la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 26. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así dice, pero se sentará el juez, Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Yo he hablado de esto en muchas ocasiones. La palabra nos muestra a través de la segunda carta de Pedro 3:9, parte B, parte final, como lo he manifestado. Dice Dios en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Dios nos está mandando a esa iglesia a que oremos, que intercedamos por quién. Como lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 5 y 6. Algo así, me parece que sí, 5 y 6. De todas maneras, dice allí que debemos de ir a buscar esas ovejas perdidas, esas que se han descarriado, esas que estuvieron un día atrás del atril, que estuvieron allá en el púlpito, que estuvieron llevando una palabra, un mensaje, una alabanza, una oración. Tenemos que ir a buscar a estas personas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se quede. ¿Por qué? Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, como siempre lo he manifestado, se lleva el Espíritu de Dios. Y entonces en ese momento comienza la semana 70 y comienza la tribulación. Comienza el gobierno de un solo hombre. Entonces los juicios son tremendos y tiene que enfrentarse a dos cosas: o aceptar a hacerse poner la marca o morirse de hambre, y tiene que enfrentar un juicio, algo terrible, que como dice la palabra del Señor, que le dieron al mismo diablo, los demonios reprenda a ese gobierno para que persiguiera a los santos y los acabara, los matara. Tiene que enfrentarse a la muerte, porque nadie va a quedar de todas maneras. Entonces miremos que como resultado de su derrota, el anticristo, ese hombre de gobierno, será echado en el lago de fuego. Allí será echado. Mencionado allí, como nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis, ahora lo vamos a ver, donde será atormentado día y noche por toda una eternidad. Así lo dice. Por eso nosotros miramos en Apocalipsis 12:12. Dice la parte B, parte final, dice: ¿quién le ha descendido con gran furia? ¿Quién ha descendido? El mismo diablo en persona, con todos los demonios lo reprende. Ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él estaba a los pies de Cristo y a los pies de la iglesia. Pero él no estaba cautivo. Entonces, su reino tendrá el mismo, su reino tendrá el mismo destino y será reemplazado ¿por quién? Por el Señor, por el reino milenial. Entonces, quiere decir que cuando todas estas cosas ocurren, que ya prácticamente ya se acabó, yo hablaba de esto en el tiempo restante a la humanidad, la iglesia está en las bodas del Cordero. Entonces, venimos con Cristo a reinar allí en ese reino milenial. Entonces, miramos que el Señor del reino milenial, el Dios de los cielos, que traerá la paz tan buscada en la tierra. Entonces, vamos allí al libro de Apocalipsis, vamos a leerlo para ir terminando. Vamos al libro de Revelación, vamos allá a la palabra del Señor, Apocalipsis 19:20. Dice de la siguiente forma, dice: tanto la bestia, vamos a buscarlo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales hacía engaño a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lugar, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces nosotros miramos que tanto la bestia como el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso lo dice Dios en su palabra en Apocalipsis 19:20. Ahora, yo hablaba sobre esto en una enseñanza pasada, sobre el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Nosotros vemos que en la actualidad Dios nos habla a través de su palabra y nos muestra que ese hombre será un hombre que tiene mucho poder, mucho peso a nivel mundial, un hombre religioso. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Apocalipsis.
Entonces yo hablaba de esto cuando hablaba de la gran ramera y hablaba también del papado. Bien, entonces, hermanos, hermanas, amigos, amigas en Cristo Jesús, yo sé que esto ha llegado a tu corazón. Yo voy a hacer una oración, simplemente vas a repetir conmigo, amén así sea. ¿Por qué? Porque amén así sea, dice Dios en su palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Ahora, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1:20, dice que en él todas las promesas son el sí y son el amén. ¿Por qué dice así? Porque en las Sagradas Escrituras no hay sino promesa, hay 3.563 promesas. Y así hágase la oración que se haga, hágase de poder, de petición, lo que sea, vamos a reclamar son promesas y él dice que debemos de saber orar. ¿Y cómo vamos a orar? Por eso lo dice Santiago, que pedimos y no recibimos nada porque no sabemos pedir. Amén, así sea. Porque en él dice que en él todas las promesas son el sí, amén, así sea. Bien, Señor, reconozco que he pecado. Señor, me arrepiento de todo corazón, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz de Calvario. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando en mí, haciendo la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Mira, amigo, amiga, si has hecho esta oración, has dado un gran paso, porque la palabra nos muestra en la carta de los Efesios 5:27 que haces parte de esa iglesia sin mancha, sin arruga. Y coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, escrito está, de que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación, a la iglesia. Y hoy te ha tocado ese turno a ti. Tú que estabas viendo, oyendo esta enseñanza, porque esto no es una prédica. Yo nunca predico porque Cristo Jesús nunca predicó. Yo simplemente enseño. Bien. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un servidor en Cristo, Melquisedec Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta acá, usted donde crea que se encuentre. Amén.